Muy buenas noches, gente linda y hermosa de Honduras. Es un gran honor para todos nosotros estar aquí con ustedes y las personas que no son de Honduras. Quiero compartirles un dato muy interesante y es que nuestro escudo nacional tiene tres palabras que representan lo que Honduras es. Y es que Honduras hoy en día es un país libre, soberano e independiente. Pero, como dijo, ¿Cómo? Que Honduras es un país libre, soberano e independiente. es lo que pasa cuando te alimentan con semitas toda la vida. Qué barbaridad. No le dieron leche de vaca. No, son bromas. Realmente no tenemos nada en contra del escudo nacional. No tenemos nada en contra de las semitas, son muy buenas también. Y la leche de vaca también. Lo que sí siento yo que no concuerda con la realidad hoy en noviembre de 2019 es estas tres palabras que, aunque están muy bien intencionadas y fueron muy bien elegidas por los fundadores de la nación, simplemente hoy en día están denigradas y sacadas de contexto. Y para muestra traemos los últimos acontecimientos dentro de la Cámara Legislativa de la Nación de la República de Honduras. Por favor, acompáñenos a revisar y a desglosar estos detalles oscuros que se están queriendo ocultar y pasar por ley en Honduras. Así que sin más ni más, les saluda el Memex. Isaac Maldonado. Horizon Maldonado. Y comenzamos. Bien, les tenemos los últimos acontecimientos dentro del Congreso Nacional de la República de Honduras. Hoy, 7 de noviembre del 2019, se celebró la sesión, esas escasas sesiones que se celebran unas cuantas veces al año, y aún así no les queda tiempo de revisar bien lo que contendrá cada artículo, cada derogación, cada propuesta. Siempre encuentran la manera de encontrar desprevenida el oficialismo, encuentra desprevenida a la oposición y les meten unos golazos. Hoy este golazo no solo va a afectar a los representantes en el Congreso, sino que va a afectar a la mayoría, al total de la población. Y para eso vamos a pasar a analizar detalle a detalle y punto por punto lo más relevante de estas derogaciones. Hoy se celebraban 29 artículos para ser derogados. Dentro de esta sesión, dentro de estos 29 artículos, se buscaba simplemente derogar artículos relacionados a la personería jurídica o al código penal que afectaba a las personas jurídicas. Dentro de los 29 artículos, misteriosamente apareció el artículo 153, capítulo 5 del Código Penal. Nadie se lo esperaba, no era parte del plan, y ya usted pronto entenderá por qué este artículo no debería ser tocado en ninguna constitución de ninguna parte del planeta. Y países como Chile, Bolivia, etcétera, etcétera, no dejarían que esto sucediera ni en broma. Pero en Honduras el golazo parece que ya está en el área chica, porque dentro de los 29 artículos se metió el artículo 153, capítulo 5, que habla de... El capítulo número 5 comienza. Disposiciones comunes a los crímenes de lesa humanidad, genocidio y de guerra. Artículo 153. Responsabilidad de los jefes y otros superiores. Deben ser castigados con las mismas penas previstas para los autores de delitos comprendidos en los capítulos 1, 2 y 3 del presente título. La autoridad o jefe militar, o quien actúe efectivamente como tal, cuando tales crímenes sean cometidos, o por fuerza bajo su mando y control efectivo o bajo su autoridad y control efectivo. Según sea el caso,
si no se hubiera adoptado las medidas necesarias y razonables a su alcance para evitar la comisión. Espérese y no le cambie todavía. Yo sé que la ley es pesada y está un poco sobrearticulada en la Constitución de la República y bueno, la Constitución está bonita, pero los artículos subyacentes, esos sí están un poco demasiado elaborados y espantan a la gente que no está muy acostumbrada al jargón legislativo. Pero para eso estamos aquí, los jóvenes de hoy en día, los que se informan y los que quieren informarse, como ustedes, para analizar esto desde una perspectiva más simple. ¿Qué es lo que quiere decir todo este montón de palabras? Hay que recordar también que la ley tiene que ser bien específica y bien clara, entonces detalla palabra por palabra para que no quede nada por fuera. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los que actúen en el artículo, en contra del artículo 1, 2 y 3, o sea, los que cometan genocidio o los que asesinen a personas en masa, genocidio, asesinato en masa, o los crímenes de lesa humanidad, o sea, la falta de los derechos humanos, los derechos básicos de todos los seres humanos, los que actúen directamente. Luego continúa el artículo detallando otra instancia. También debe ser castigado con la misma pena el superior no comprendido en el párrafo anterior, que en el ámbito de su competencia y estando a su alcance puede evitar la comisión por sus subordinados de alguno de los delitos comprendidos en los capítulos 1, 2 y 3 del presente título. Esa parte me gusta porque en la parte anterior se dice mucho sobre quién está encima de su subordinado. Prácticamente en una cadena de mando solo se refiere al mando directo, al que está por encima del hechor, del que haya accionado el arma. Pero esta segunda parte ya extrapola esto un poquito a los mandos que están más arriba, que ya están un poco más indirectos, porque ya menciona que esta pena puede aplicar a estas personas porque está bajo su competencia y su alcance, porque ya si a un capitán él puede ordenar a un soldado raso, pues un coronel o un general puede mandar a ese capitán. Entonces también ya esto empieza a englobar a esta cadena de mando. Este primer y segundo párrafo envuelven a los que actúan directamente, o sea, en este caso envuelve al que comete el delito, al que ordena el delito y al que está encima del que ordena. Prácticamente toda la cadena de mando que participa en uno de estos tipos de delito es punible, es punible dentro del Código Penal. Ahora sigue la siguiente parte, que es la autoridad o jefe militar o quien actúe efectivamente como tal, que no adoptará las medidas a su alcance para que sean perseguidos de los delitos comprendidos en los capítulos 1, 2 y 3 del presente título, cometidos por las personas sometidas a su mando o control efectivo. Deben ser castigados con las penas reducidas en 1/3 a las previstas para los autores. También debe ser castigado con la pena reducida de 1/3 o 2/3 a la prevista para los autores. El superior no comprendido en el párrafo anterior, que en el ámbito de su competencia no adoptare las medidas a su alcance para que sean perseguidos los delitos comprendidos en los capítulos 1, 2 y 3 del presente título, cometidos por sus subordinados. Está hablando de prácticamente el pecado de omisión. O sea, el que no adopte la medida puede no haber participado, pero estaba a cargo de aquel que cometió el delito. Él tal vez no está directamente relacionado, él no dio la orden de ir a matar, pero él está a cargo del que asesinó. Y si esta persona no actuó para castigar a su subordinado, él también es culpable, con una pena menor, pero también es culpable
del delito y recibiría un tercio de la pena. O una reducción de un tercio. Es decir, un ejemplo práctico sería, si al que cometió el delito se le imponen 15 años de cárcel, a la persona que cometa este error de omisión se le pueden imputar 10 años de cárcel. Es correcto, sí, la reducción es un tercio. Para que quede más claro, ¿nos podría dar un ejemplo actual de lo que pasa en Honduras? Y podemos ver claramente de que hay gente que no paga este tipo de condena. Para mí, este artículo se puede aplicar a la perfección y sobre todo teniendo de respaldo un documento como es de la ONU, donde la ONU reconoció que en las marchas postelectorales habían habido 23 muertos culpables el gobierno de haber cometido eso. Y seguramente fueron mucho más. No, eso está claro, pero la ONU, como ya vio que ya no se podía tapar las cosas, tuvo que aceptar una cifra reducida, la redujo a 23, que es menos de la mitad de lo que en ese momento se hablaba, pero ya es un hecho de que la ONU dijo, Honduras mató a 23 de sus propios ciudadanos. ¿Quiénes fueron los brazos ejecutores de esos asesinatos? Los militares, que eran los que andaban reprimiendo duramente a su propia población. Entonces, a estas 23 personas ya se les tenía que haber aplicado este artículo. Y por lo tanto, a la cadena de mando que está ligada a esas 23 personas. E incluso hasta llegar al de más arriba, que ¿quién es ya vamos a llegar ahí. Vamos a continuar con la última sección para después entrar a ese último, porque esa es la intención final. Esa es la intención verdadera, la intención final de todo este embrollo y todas estas mandracadas que están haciendo es una única. Ya vamos a llegar a eso, pero completemos la lectura del artículo para llegar a ese último sospechoso en la cadena. El funcionario o empleado público que sin incurrir a las conductas previstas en los párrafos anteriores y faltando a la obligación de su cargo, deja de promover la persecución de alguno de los delitos comprendidos en los capítulos 1, 2 y 3 del presente título, de que tenga noticia, debe ser castigada con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 10 a 15 años. Este culpa a los que llegaron tarde a la fiesta. Este culpa a los que no dieron la orden, no tenían nada que ver y no eran superiores. En el momento quizá, pero después se volvieron superiores y recibieron información de que había un delito de genocidio o de lesa humanidad y no persiguieron a los culpables. Estos son prácticamente, esta ley, como generalmente pasa, está muy bien intencionada y es justa. Prácticamente castiga a todos los que pueden hacer algo al respecto a la hora de resolver uno de estos crímenes. Prácticamente nadie se escapa ahí, ni el que llegó tarde a la fiesta queda también envuelto ahí. Pero el problema no es el artículo, el problema es que lo quieren quitar del Código Penal. O sea que si quitamos esto del Código Penal, quiere decir que ya no va a ser delito para esta gente hacer lo que quieran con usted. Se pueden ir a meter a su casa, agarrarlo a tiros, y no van a ser culpables ni él que lo ejecuta, tampoco él que lo comanda, y en última instancia lo que iba a decir Isaac. Sí, esta parte, qué bien que me detuviste antes porque iba a quedar incompleto o de repente no se iba a entender muy bien lo que iba a decir porque faltaba esta parte que es muy importante, donde dice que él es funcionario o empleado público, que aquí ya estamos hablando de la gente que ya no está en el mundo militar. Estamos hablando del órgano judicial afuera del mundo militar. Ya estamos hablando de la Fiscalía, del Ministerio Público, de los jueces de la Corte Suprema. Estas personas, hay un proceso normal dentro de los crímenes militares, que hay una corte interna que ellos, los mismos militares, juzgan a sus propios miembros. Pero cuando hay un fallo en este sistema, es obligación del órgano general de la República tomar cartas en el asunto y juzgar a estos militares.
Es decir, como decís, son los que llegan tarde a la fiesta, pero no se les quita la culpabilidad de no haber actuado, de haber dejado, al haber visto cómo los militares no se podían juzgar a sí mismos, ellos tenían que entrar al ruedo. Y en última instancia hay alguien que es el que está en la punta de la cadena de mando. Y es que es inevitable, parece que él tiene que brincar en todas las mandracadas, en todas las cosas feas del país. Parece que el nombre de este equipo tiene que brincar sí o sí. Recordemos que el jefe de las Fuerzas Armadas en Honduras es Juan Orlando Hernández. Este artículo lo imputa directamente en las 23 muertes mínimamente. Ese es el ejemplo puntual que vimos. Él está implicado y este artículo es la cadena que lo lleva a él a ser culpado bajo la ley de Honduras. Bueno, entonces hemos llegado sí, al sospechoso, como en Scooby-Doo. Hemos quitado la última de las máscaras. La intención de este artículo no es más que otro escudo a uno que ya se siente debilitado, se siente como que se le están rompiendo las patas al banquillo y está a punto de caer, pero trata de auxiliarse como puede, de ponerse barrera tras barrera tras barrera para que no lleguen a él. Claro, todas estas cosas tienen que estar escritas en la ley porque sabemos que las autoridades como las de Estados Unidos respetan en cierta medida o buscan respetar las leyes extranjeras, porque son los promotores, se quieren hacer conocer como los promotores internacionales de la democracia y de la libertad. Y entonces cuando cuando un oficial como este se escuda con leyes que están dentro de sus sistemas legislativos, el gobierno, aunque quiera y sabe que aquel es culpable, tiene que esperar, como esperó, ya lo admitía el fiscal, tuvieron que esperar 4 años para que Tony dejara de ser diputado, a pesar de que ya tenían suficientes pruebas para embancarlo. Tuvieron que esperar los 4 años para que él saliera, y en cuanto salió, véngase para acá. Así que lo que estamos viendo aquí es otra de estas estrategias a largo plazo que arma este hombre, como lo de la Corte Suprema de Justicia, cambiar los magistrados. Pocos se atrevieron a decir lo que realmente hacía. Los diputados hicieron una larga resistencia tratando de bloquear, porque se sabía lo que quería hacer. Este hombre se quería quedar más tiempo a la fuerza. Cuando cambió el sistema electoral, que puso a los tribunales electorales, era porque estaba preparando a largo plazo el fraude electoral. Estaba preparando las cartas sobre la mesa para hacer el fraude más desproporcionado de la historia del país. Este es otro ejemplo. Este hombre se está preparando para algo. Y perfecto momento para mencionar la famosa policía militar agrícola o los militares agrícolas. ¿Qué es esto? 4.000 millones de lempiras, ¿no? O de dólares. De lempiras. 4.000 millones de lempiras para otra fuerza militar dentro de la ya congestionada red de sistemas de seguridad alrededor del gobierno. Parece cebolla, como diría Shrek. Parece cebolla. Este hombre está envuelto en un montón de capas militares, o se quiere envolver en tantas capas militares como puede y tantas capas legislativas como pueda. Y si usted se pone a pensar, ¿para qué está construyendo una casa tan grande si no se quiere quedar? Creo que yo nunca en el mundo había escuchado de una fuerza militar agrícola. ¿Será que así como apuntando los cañones a las señoras en las marchas o a los niños en las marchas les ha funcionado? ¿Será que apuntarle los cañones a un rábano les va a funcionar? ¿O apuntarle los cañones a una mazorca de maíz les va a funcionar para hacer crecer los rábanos? ¿O será que los militares saben más de agricultura que los agrícolas, que los granjeros que han trabajado en eso toda una vida? Los ingenieros agrónomos. Que los ingenieros agrónomos le van a enseñar a un ingeniero agrónomo cómo plantar. ¿Por qué en vez de poner 4.000 millones a la orden de un montón de militares, por qué no se los pone a la orden de los granjeros, de los agricultores, de los sistemas de riego, de la gente que realmente sabe del asunto, los ingenieros? Que
si realmente, si su preocupación fuera realmente la agricultura en el país, los recursos irían para ahí. Pero no sé qué nivel intelectual piensa este tipo que el hondureño tiene, como para hacer estos espejos tan malos o estos shows que, que no sé, realmente nadie se los podría comprar. Pues. Yo, yo de repente esto no tenga nada que ver, pero al ver esa cantidad tan salvaje de dinero que está siendo desviado para estas militares agrícolas, eh, hoy hubo un video que no sé cuánto tiempo tendrá de estar circulando, pero que me tocó, que me dolió. Yo dije, oh, pucha, puse familia mía en los zapatos de esta persona y me dolió mucho. Y fue una mujer que está como que ella, no se sabe exactamente, pero ella se nota que está en un dolor inmenso, pero sí que está muriendo y ella empieza, se ve que ella está, y el esposo la está abrazando. Eso sí fue bonito ver al esposo ahí cuidándola. Pero esta mujer gritando ya del dolor y de la desesperación, diciendo, mejor me voy a ir a la casa a morirme allá, porque desde aquí que me atiendan me voy a morir aquí. Y ella queriendo salir corriendo desesperada, el esposo queriéndola retener, que no se fuera. Yo me puse a pensar, para que esta mujer llegara ahí, de juro lleva horas, y ver a un señor ahí que estaba al lado de una silla de ruedas, pero así como, no sé, la desesperanza de mirar en los ojos al señor, y como que ni reaccionaba a los gritos de dolor de la señora. Ya este señor, no sé, miraba tanto dolor ya en el señor que yo miraba que era indiferente al dolor de la señora. Y yo me pongo a pensar, ese es el horror en el que está metido el sistema de salud de Honduras. Esos 4.000 millones, ¿cómo nos ayudaría a crear centros asistenciales de alto nivel? Vaya, que lo concentráramos en un solo lugar, podríamos tener un centro asistencial de primerísimo nivel, con las mejores maquinarias y todo. Podríamos ser la envidia de Centroamérica, tal vez hasta de Latinoamérica, si ese dinero se empleara bien. Pero lamentablemente en una tierra que se proclamó libre, soberana, independiente, pasan estos... Mire, la intención de canales como el de nosotros es llamar la atención y hacer escuchar estos casos y estas voces que quieren ser callados y que por irresponsabilidad de los medios tarifados también no se le hacen saber a usted. Lo tratan de tener a usted ciego, atontado, indiferente. Y realmente, vean, estoy seguro que poco usted ha escuchado hoy, en noviembre, de todo esto. Estoy seguro que quizá muchos de ustedes esta es la primera vez que escuchan esta información. Y, y nos agrada y nos honra y nos orgullece que aunque sea en una pequeña medida, participamos en esta cadena de contribución a la verdad, a que se abran los ojos en Honduras, un país que ha pasado dormido, que ha pasado silenciado y que apunta a una peor manipulación, a un total sometimiento y control que hace años atrás la gente se preguntaba, ¿cómo puede ser peor? Honduras ya está en lo peor, ¿cómo puede ser peor? Pues mire, 4 años más, si se pudo, sí lo logró, si se pudo estar peor y si le dan más tiempo, ya le pueden empezar a creer que también puede empeorar aún más. Tiene que haber un hasta aquí, tiene que haber un basta ya definitivo. Esperemos que más y más hondureños abran los ojos y tomen carta en el asunto. Me gustaría a mí llamarle la atención a la oposición. Sinceramente, hasta ahora la oposición había podido jugar una carta donde decían que ellos eran minoría, que ellos no tenían ni los números para poder combatir a la oleada de cambios que el Partido Nacional ha estado haciendo muy convenientemente. Pero lo de hoy para mí no tiene nombre, no tiene defensa, para mí
estoy totalmente decepcionado de la posición porque que al final de todo esto que derogan ese artículo, que como ya ustedes lo pudieron ver, era básico para construir una sociedad, que el primero que reaccionó fue Luis Redondo, que lo considero uno de los diputados inteligentes, de los pocos inteligentes que hay en ese hemiciclo, pero él ya reaccionó tarde, ya reaccionó, es como alguien que se mete en una guerra, porque ellos creo que están conscientes, están metidos en una guerra, desde que entraron bajo un fraude electoral, donde les impusieron bajo la sangre de mártires, ellos están conscientes que están en una guerra, ellos tienen que estar listos y preparados y con todos sus sentidos al 100%. Dicen mucha gente por allá en Sudamérica, muy especialmente hoy en día, solo el pueblo salva al pueblo. Apoyemos a esos pocos inteligentes, esos pocos que todavía alzan la voz. Nos hemos tardado en eso, en alzar la voz, en unirnos a aquellos que dicen las cosas. Todavía pocos se atreven, pero muchos todavía dicen la verdad. Apoyémoslos, escuchémoslos, unámonos. Y antes de que, porque ya casi lo que quiere esta gente es adueñarse de usted, de su país, de lo suyo, de su futuro, del de sus hijos. Creo que vale la pena dejar la comodidad por un momento y así como muchos antes hicieron para formar esa patria, esa independencia, que se pongan de pie y le digan al tirano no. Por ahí no, esa trayectoria de ley no me gusta, no debería ser así. Recordemos que hay países donde por cosas mucho menores se han, demostrado, se han hecho grandes demostraciones del poder del soberano. Creo que con esto no nos queda más que analizar, ya les hemos dado toda la información que traíamos. Como comenzamos al inicio, el escudo lo dice: libre, soberano, independiente. Busquemos eso. Busquemos libertad, que ya no haya más muertos, que ya no nos maten. Y ahora nos pueden matar y no se les va a culpar. Es cierto, es triste, pero tenemos que entender que ahora en Honduras una persona que tiene un uniforme tiene totalmente libertad de matarlo. Tiene la libertad de ir a su casa, a su hogar y matarlo y nunca responder por su vida. Eso es lo que básicamente se ha hecho hoy. Tienen que tener muy, muy en claro eso. Es bastante complicada la situación que se viene por Honduras. Pueblo, reaccionemos, luchemos. Sí, esto se ha dado poco a poco, esto se ha dado desde hace ya mucho tiempo, ya van 8 años de este hombre en ese poder, si le sumamos la diputación, 12 años. Y dentro de esos 12 años, poquito a poco, ha ido metiendo gol, tras gol, tras gol, tras gol. Y en ningún momento se le dijo hasta aquí con firmeza, con coraje, con determinación, hasta aquí. Y han habido oportunidades, muchas oportunidades, pero los líderes que se levantan no reciben el apoyo definitivo, total, y, y pues solos no pueden hacer nada, dependen de usted, dependen del soberano de Honduras es usted, no es bueno para nada. Bueno, la intención no era, bueno, es que es difícil, esta noticia es triste, esta noticia es trágica, esta noticia puede traer, si se deja así como está, puede conllevar la sangre de mucha gente. Entonces es difícil no verla así como la estamos viendo nosotros, como una tragedia. Es prácticamente una noticia de luto la que se nos está dando a conocer.
y la que tristemente tenemos que traerle a usted, pero no sin antes acompañarla con otros datos relevantes y con otros hechos que nos deberían invitar a reflexionar y a tomar cartas en el asunto. El pueblo no solo son borreguitos, los habitantes de una nación no solo son borreguitos a los que otros andan jalando de un lado para otro y otros andan haciendo lo que quieren con ellos. No, la nación está hecha de individuos pensantes, independientes, libres, capaces de tomar sus propias decisiones, y a eso nos abocamos, a los que pueden entender y replicar este mensaje, transmitirlo, este mensaje que viene y nace de una noticia trágica, pero puede de aquí nacer la esperanza, puede de aquí nacer el cambio y la corrección de estos errores graves. Esta corrección no depende de nadie más que del hondureño. El país se llama Honduras, le pertenece a los hondureños y también le pertenece a los hondureños la responsabilidad de protegerlo. Así que, como hondureños que somos, nos unimos a ustedes en esta lucha y en este deseo por proteger a Honduras, en estas oraciones. Nos esperamos ver en una próxima ocasión. Que Dios los bendiga.